Hola, ¿qué tal? Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. En el marco de la Semana Internacional de la Familia presentamos este material titulado Tecnología y Valores. ¿Alguna vez te has preguntado sobre los resultados de usar tecnología en tu hogar? ¿Ha sido de provecho para ti y para tu familia? Te invito a escribir y a enunciar con claridad al menos tres aspectos en donde les ha sido de beneficio. ¿Incluiste la vida espiritual en tus respuestas? Si no ha sido así, no te preocupes. En esta charla te ayudaré a comprender el potencial de la tecnología para encauzarla y verla más allá que una simple herramienta. Soy Juan Sámano y hoy compartiré contigo esta guía para medir el impacto tecnológico en tu vida espiritual. Antes de comenzar, elevemos una plegaria al Creador. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, y con humildad vengo a ti arrepentido de mis pecados, rogando tu perdón. Agradezco la gran oportunidad que me das de servirte, y en esta ocasión te pido por cada alma que sea alcanzada por este material, que el contenido de lo que aquí abordemos sea de bendición para las familias de tu iglesia y aún más allá de las fronteras de tu iglesia, que sirva en aquellas familias que sufren los efectos de un mal uso de la tecnología en sus hogares. Te ruego sanes la mente de cada joven y cada padre de familia, y protejas a los más pequeños de los dardos que el enemigo lanza a través de estos medios digitales. En tus benditas manos nos encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra charla estará dividida en 5 temas: adopción tecnológica en el mundo y en la iglesia, impacto tecnológico en el mundo, el dominio propio ante la apertura tecnológica, la tecnología e higiene espiritual, acciones para mantener o recuperar la salud espiritual. Nuestro primer tema pretende dar un panorama sobre cómo el mundo concibe la tecnología y cómo ésta ha ido penetrando en las familias de nuestra iglesia. Comenzaremos por definir la tecnología como aquel conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Cuando hablamos de tecnología, necesariamente tenemos que hablar de un campo donde se aplica la misma. De ahí que hay lugares donde predomina una determinada tecnología, como por ejemplo en los supermercados, donde convergen tecnologías de refrigeración, eléctrica, electrónica, mecánica, de información, de salud incluso, y preservación de alimentos. Pero quizá una pequeña oficina bancaria solo requiera de refrigeración, electricidad y cuando mucho una computadora para conectarse. Así pues, en nuestros hogares también tenemos un poco de todo esto mencionado. Y cabe aquí señalar que hay hogares mejor equipados que otros. Por ejemplo, el hogar de un doctor puede tener suficiente botiquín, por ejemplo, como él considera de acuerdo al conocimiento del campo, pero el hogar a lo mejor de un carpintero carece de lo indispensable. Y así, en cada una de las familias, según sea necesario, va predominando una tecnología. Sin embargo, una de las que se ha demostrado está en auge y no para, es la tecnología de la información, de la cual estamos hablando. Esta tecnología está presente desde smartphones, laptops, computadoras y ha ido en auge ahora con la educación a distancia y por los problemas que se han presentado por la presente pandemia de COVID-19. ¿Y cómo usan la tecnología de la información las familias en el mundo? En diferentes áreas como la educación, por medio de plataformas educativas, redes sociales, enciclopedias y otras fuentes de información, bibliotecas, hemerotecas. La educación definitivamente cobra mayor auge, pero principalmente es la llave mediante la cual en una familia el padre se sensibiliza con el hijo diciendo, bueno, para que mi hijo no tenga que ir a tal ciber o para que mi hijo no tenga que ir a tal biblioteca, mejor le ponemos una computadora y hacemos una contratación de Internet. Y esa es la puerta de acceso principalmente. También está el área del teletrabajo. Muchos de nosotros trabajamos físicamente en diferentes lugares, pero con esto de la pandemia, muchos hemos trabajado desde nuestros hogares. Por lo tanto, ahora necesitamos accesos remotos, recursos compartidos, generación de contenidos y sitios transaccionales para hacer compras, por ejemplo, portales regulatorios, hacer declaraciones, etcétera, plataformas y redes sociales. Nótese que va
teniendo el mismo impacto el uso de redes sociales. De igual manera, el entretenimiento. Las familias utilizan plataformas de streaming, la muy conocida Netflix, por ejemplo, YouTube, y videos a demanda, ¿no? Los videojuegos y aplicaciones móviles también cobran mayor auge en estas fechas y desde luego las redes sociales y los sitios de compras también están a la orden del día. Lo importante aquí es señalar que aunque estas tres áreas que nos ocupa la tecnología son indispensables, podríamos decir la uno y la 2, educación y teletrabajo, el entretenimiento de alguna forma también, que sería de la vida, si la gente se la lleva nada más trabajando o educándose, también necesita eh, de- encontrar algo con que entretenerse. Mas, sin embargo, hay que hacer como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucha cautela en el entretenimiento, sobre todo la parte selectiva. Anteriormente nuestra iglesia, por ejemplo, tenía restricciones en los hogares de los miembros de Brigada de Luz, por ejemplo, ni que se diga en un campamento. Ahora con la llegada de la tecnología de la información, si bien es verdad, una televisión ya no se necesita. Realmente cualquier persona con un smartphone o con una computadora ya tiene acceso a todos estos recursos. Por tanto, hay que saber usar las libertades también que la Iglesia ha otorgado a nuestros miembros, ya sea que tenga un cargo en un ministerio a donde podría potenciarse el uso de la tecnología o no lo tenga, pero tenga una familia a la cual supervisar. Es muy importante el trabajo de supervisión, como vamos a ver más adelante. Tenemos aquí en nuestra región de Latinoamérica los países con mayor demanda en el uso de Internet. Esto por población, se podría decir que Brasil supera a México, pero México como país de habla hispana está a la cabeza del resto de los países latinoamericanos. ¿Esto qué indica? Indica que hay a mayor demanda de tecnología, mayor consumo de dispositivos. Definitivamente en cada hogar mínimo hay un dispositivo. El teléfono, por ejemplo, el smartphone, ahora conlleva todas las tareas de no nada más hacer una llamada, no nada más tomar una fotografía. La palabra clave aquí es socializar. Las redes sociales y los dispositivos móviles son la combinación perfecta para el comercio, para todas aquellas empresas que se dedican a esparcir o a fomentar el uso de sus productos o servicios. Y ahí es donde caben demasiados riesgos, pero no nada más riesgos, también hay muchos beneficios que nos aportan las tecnologías de la información. Haciendo un recuento en esta línea de tiempo que podemos ver, podemos observar el impacto que tuvo la llegada de Internet principalmente a partir de 1995, cuando surgió aquella versión de Windows. Ya se hablaba de envíos de correo electrónico. Todo el mundo quería tener una cuenta de correo electrónico. Fue un gran auge que corporaciones como Yahoo, Hotmail, en aquel entonces otorgaban una cuenta gratuita de correo electrónico y la gran mayoría de las personas se comunicaban por esos medios. Era la única manera de socializar en aquel entonces y existía software multimedia como Encarta también, que era de apoyo para los estudiantes, pero todavía se acudía la gente a las bibliotecas, todavía la gente iba a las cafeterías, era una manera de socializar y sacar adelante los trabajos, estudios, escuelas, etcétera. Luego llegarían Google, llegaría Wikipedia, llegaría YouTube por aquellos 2000 y verdaderamente evolucionaron o revolucionaron, mejor dicho, la manera de socializar en la educación y también en la forma en que la gente trabaja. La manera en que llegaron posteriormente redes sociales, herramientas para comunicarnos, también cobró gran auge. Existía, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, Hotmail, era un servicio en donde la gente solía enviar textos y surgieron los emoticones famosos. Posteriormente llegaría eh, la evolución de estas mismas herramientas. Hotmail llegó a ser Skype, luego surgió eh,
en la plataforma de redes sociales Facebook, y a partir de ese entonces empezaron las familias a utilizar, a tener un mejor acercamiento, mejor dicho, para poder estar en contacto con sus seres queridos lejanos, para poder reencontrarse con aquellos que estudiaron en la misma escuela. La nostalgia invadió a medio mundo para ver qué había sido de la vida de sus compañeros y cuál era el punto de comparación actual de sus vidas. Luego llegarían los dispositivos móviles, donde iPhone revolucionó la manera de usar el teléfono. Luego llegaría Android y bueno, todo lo que ya conocemos como herramientas de comunicación, WhatsApp, Automating, Facebook, incluso YouTube, todo lo que hemos estado utilizando desde el surgimiento y que ha prevalecido en Internet, se vino a consolidar dentro de un dispositivo móvil. Ahora hay televisiones que tienen las mismas aplicaciones, hay Smart TVs que tienen acceso a Google, acceso a YouTube. Tenemos que decir de las laptops y las computadoras personales, acceso a todos estos recursos. Ahora, ¿cómo lo está usando la iglesia? El mundo cambió definitivamente después del COVID-19, después de esta pandemia en que todo el mundo volvió a encuartelarse, como diríamos comúnmente. La gente comenzó a pensar de manera diferente, a cuidar de sus familias, a cuidar de sus ancianos, por ejemplo, de la gente que estaba en riesgo, aquellos que sufrían alguna enfermedad. Por tanto, nuestras iglesias tuvieron que cerrar y al igual que muchos otros negocios, empezó a decaer la comunicación. Para algunos negocios cayeron las ventas, para el cristiano no debió haber decaído eh, el ritmo espiritual, pero sí la afectación en cuanto a la congregación que debemos de tener los santos. Entonces, eh, hablar, hablar de cómo llegó a afectar la pandemia, sí, afectó a la iglesia de gran manera, pero hubo quienes se adaptaron al cambio. Hemos visto con gran beneplácito que algunos hermanos hacen sus sesiones y las transmiten por WhatsApp, otros las transmiten por Facebook, otros interactúan directamente ya con plataformas como Zoom, como Teams. Y es por eso que felicitamos a nuestros hermanos en cualquier lugar que se encargan de innovar y de dar un uso positivo para el beneficio del pueblo de Dios. Ahora bien, ¿cuál ha sido el impacto que la tecnología ha dejado en las familias? ¿Es el mundo ahora un mejor lugar para vivir? El conocimiento es como la riqueza. Si no se administra correctamente, termina por destruirnos. Y estoy seguro que nuestro Dios no quiere eso para sus hijos. Veamos los impactos tanto positivos como negativos en el uso de la tecnología en nuestros hogares. Bien, ahora vamos a hablar sobre los impactos que la tecnología ha generado en las familias. Hay impactos buenos, positivos, pero también hay impactos malos, negativos que vamos a analizar en este siguiente bloque. Dentro de los positivos tenemos cercanía, comunicación entre personas, tenemos emociones a distancia, algo que no se daba más que solo con una llamada telefónica. Ahora podemos cambiar estas emociones y ser más profundos en nuestro sentir. El conocimiento de la verdad, hablar de la verdad como iglesia, hablamos de la palabra del Señor, pero también hay muchas cosas que fluyen como verdad y hay otras que son mentira, desde luego. Vamos a analizarlo más a detalle cuando veamos lo negativo. Comprar desde casa, ese es otro eh, punto positivo para las familias. Ya no tienen que trasladarse a centros comerciales, invertir tiempo. Capacitación y educación, hay portales que se dedican a eso, a ofrecer sus servicios de capacitación. Y las escuelas también hay educación en línea, que ahora con lo del COVID, pues podríamos hablar de que la gran mayoría de las escuelas, si no es que todas a nivel mundial, están ofreciendo sus clases en línea. Los portales de las iglesias, de los gobiernos del mundo también ofrecieron sus servicios a las familias para evitar las filas, los trámites. La seguridad en línea es un tema también muy importante que vamos a entrarlo a ver con más detenimiento. Los multimedios desde casa también es un tema muy, muy bueno. Creo desde mi punto de vista que es el que más influye
en las nuevas generaciones. Todo lo que vimos como positivo tiene su contraparte. Los que estaban cercanos ahora fueron hechos lejanos y los que estaban lejanos ahora fueron hechos cercanos. Ahora tenemos familias se desconocen en el comedor, en la sala, gente que está sumergida texteando en los celulares. Son cosas un poquito diferentes. Ahora los confidentes ya no son papá y mamá o el amigo que iba conmigo a la escuela. Ahora un confidente puede ser una persona, compañero de videojuegos, compañero de redes sociales, una persona que realmente hemos tratado poco, pero ha usado la tecnología también para abrirse y escuchar, generar confianza. Algo que se conoce como ingeniería social, es algo muy delicado, lo vamos a ver en el tema de seguridad, pero es algo que como padres no podemos ignorar. El distanciamiento también, no solamente entre los miembros de la familia, sino el distanciamiento con las cosas de Dios cuando hablamos del pueblo de Dios. Entonces, son muchas cosas que se vuelven negativas con este uso de la tecnología. La familia común sufre estos estragos. Hay personas que le invierten demasiado tiempo a los dispositivos móviles, a tal punto que generan disgustos con sus parejas, con sus hijos o con sus padres. Entonces, eso va derivado a las mismas emociones que nos genera la tecnología. Las emociones que ahora pueden generar temas duros de infidelidad. Se han visto muchos casos en que hay matrimonios que van ausentando su relación, van distanciándose y empiezan a tener como confidentes a otras personas a tal punto que llegan a caer al tema de ser infieles a la pareja. Entonces, las familias que no saben utilizar estos medios buscan cosas que no deberían de buscar en dispositivos. En lugar de usarlos para algo constructivo, lo utilizan como algo destructivo. Y es que los que no son guiados por el Espíritu del Señor, podríamos decir que son guiados por cosas que el enemigo pone para distraerlo, por cosas que el enemigo pone para distraer y distanciar y destruir, porque esa es la misión que tiene como enemigo de las almas. El conocimiento de la verdad, pues sí, está la palabra de Dios, ahora todo el mundo tiene una Biblia, eh, pero hay gente que no le pone especial atención a esto. Hay gente que busca la mentira, busca el ocultismo, busca cosas que el Señor rechaza en su palabra y hay que tener mucho cuidado con ello. La verdad, ahí está, la palabra de Dios, ahora si ya no la podemos tener impresas, la podemos tener digitales y sin embargo hay gente, hay familias que se van por otras líneas. Hay gente que venera la muerte, hay gente que venera otros santos de su devoción, como dirían algunos. Pero lo cierto es que todo eso también desencadena en una situación que no es bien vista por los ojos de Dios. Comprar desde casa, sí es cierto que tenemos que el comercio formalizó el uso de portales para vender en línea, pero también lo hizo el crimen organizado a través de portales no regulados correctamente. Ahora se pueden conseguir objetos robados, por ejemplo, en redes sociales, que no se sabe la procedencia. El consumidor final está fomentando una práctica que pues no conviene, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas. Hoy día también hay gente que se capacita, se educa y quiere ser mejor en portales en línea, pero también hay gente que ve pornografía y se denigra moralmente. Ese es otro tema en cuanto a capacitación y educación. La pornografía es un tema que abarca muchos derivados. Hay gente que va alimentando la carne y va generando otras expectativas en su vida, de ahí que hay infidelidades, hay violadores en potencia, hay gente que acosa, hay gente que aprende a buscar y a desarrollar instintos, o más bien, sí, instintos sería la palabra, que le producen codiciar mujeres que no le pertenecen, por ejemplo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo
que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Entonces, este tipo de actividades promueven la decadencia moral y es un tema bastante alarmante porque hay una gran cantidad, por ejemplo, estábamos leyendo que en Estados Unidos hay muchos temas de divorcio derivados de que uno u otro en la pareja ve pornografía. Y este tema, hay muchos sociólogos, hay mucha gente que estudia psicología, pero es un tema muy delicado que también en nuestra iglesia deberíamos de tener siempre, siempre activos nuestros sentidos, no solo espirituales, sino también el sentido común como padres de ver, de monitorear qué es lo que está haciendo nuestro hijo, qué es lo que está haciendo nuestra pareja y ayudarles y a entender que es vulnerabilidad también, al igual que alguien pudo haber caído en drogas de cualquier otra índole o en alguna otra adicción que debe de ser tratada y puesta en manos de Dios. El otro tema es el de los portales iglesia, gobierno, los cuales se esfuerzan por ofrecer ayuda contra las adicciones. Pero por otro lado, los cárteles promueven drogas a través de redes sociales y de servicios de streaming. Solo basta ver cuáles son los temas de las series más demandantes en plataformas como Netflix, por ejemplo, que tienen mucho que ver con el estilo de vida del narco, que tienen mucho que ver con cómo vive, cómo es la opulencia de un narco, de las mujeres que tiene un narco, del poder que tiene un narco. Y eso va generando una expectativa errónea en nuestros jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con eso de lo que pueden ver nuestros jóvenes. El otro tema es la seguridad en línea. Precisamente va muy ligado a todo lo que hemos estado hablando. Las ciudades conectadas deberían de ser más seguras, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que la violencia no cede. Ahora existe policía cibernética con mucho trabajo, pero que no se da abasto porque hay mucha gente que va viendo la violencia como un modus vivendum. Ahora el mismo bullying es considerado un acto de violencia. Eh, a veces podríamos decir que un cumplido pues no es un acto de violencia, pero la misma sociedad ha ido desvirtuando, desvirtuando el trato y te tachan de acosador dependiendo eh, pues las frases que utilizas como, estoy hablando desde luego como el mundo de los solteros, ¿verdad? Cómo allegar a una joven, cómo decirle a una persona que es agradable. Ahora uno tiene que tener mucho tacto para decir las cosas. Y en este tema de la seguridad, podríamos decir que hay cámaras, hay muchos lugares donde hay vigilancia, más sin embargo, aún logran ser evadidas por el crimen organizado. Existen muchas aplicaciones móviles que orientan al que va conduciendo un vehículo en estado de ebriedad, que hay un retén a escasos kilómetros para que tome otra ruta. Hay aplicaciones que también fomentan el uso, y hay portales, fomentan el uso de las armas, enseñan cómo utilizar, cómo armar un rifle, empiezan a generar ese sentido de superioridad por el hecho de portar un arma. Y como resultado hemos visto los crímenes atroces que suceden en las secundarias en los Estados Unidos, donde jóvenes menores de edad disparan a diestra y siniestra y producen miles de muertes alrededor del mundo. Entonces, este tema de la violencia se puede clasificar no solamente en el rubro del narcotráfico, en el de las armas, también la trata de blancas, cómo engañas a una jovencita para llevártela a trabajar en otro lugar. Vemos que en el mundo político también se utilizan las plataformas tecnológicas para atraer a jovencitas con expectativas, con esperanzas de trabajar como modelo y terminan en situaciones poco agradables.
Hay mucha gente que se dedica a delatar, hay periodistas, hay un caso muy sonado en nuestro país donde un gobernador eh, acosaba a una periodista y a pesar de todo, eh, se seguía difundiendo la idea de que la política no tenía nada que ver, se supone que son servidores públicos, pero este es un tema bastante delicado que no podemos ser ajenos también como iglesia, entonces hay que tener mucho cuidado, no encasillar a la persona por el simple hecho de que es un servidor público, no, también existe violencia en estos sectores. Hay que recordar que el hombre alejado de Dios está expuesto a ejercer toda clase de violencia, a recibir toda clase de influencias del enemigo que pueden acarrear o detonar en otros temas sociales bastante desagradables. Hay familias en donde el esposo que llega alcoholizado maltrata a la esposa. Hay familias donde el joven al que le quitan el videojuego lastima o agrede verbalmente a sus padres. Hay familias en donde el solo hecho de quitarle un teléfono a la jovencita para que no se comunique en una noche por algún castigo, alguna reprensión, ya es causal de una fuga con el novio, de irse. Entonces, hay muchas cosas que son derivadas del uso de la tecnología y las emociones. La verdad es que el Señor tenga misericordia de nosotros como iglesia. Debemos de cuidar mucho el tema de cómo exponemos a nuestras familias, porque tenemos hogares con muchas pantallas, tenemos hogares con muchas bocinas, pero están descuidados por la falta de tiempo de sus habitantes. Hay falta de amor, hay falta de valores. ¿Hacia dónde se dirigen las nuevas generaciones? Oremos, debemos orar mucho, debemos aconsejar mucho y sobre todo debemos involucrarnos mucho con nuestros hijos para que vean todo lo destructivo que puede llegar a ser el mal uso de la tecnología en sus hogares. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Segunda de Timoteo 1:7. Iniciamos este tema del dominio propio recordando que Dios no derrama espíritu de cobardía, indiferencia y mediocridad sobre sus hijos, sino de poder, de amor y de templanza o dominio propio. El objetivo de ver este tema es que reconozcamos el poder de Dios obrando en nuestras vidas y que sepamos que es un tema de integridad que nos indica si en realidad somos libres en Cristo o si seguimos esclavizados o con alguna atadura del pecado, porque sabemos que el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí, allí hay libertad. Mas el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. La templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de nuestro carácter. Es tener pleno dominio sobre nuestras acciones y actitudes, ejerciendo nuestro libre albedrío con responsabilidad. La templanza es uno de los frutos del Espíritu, como podemos ver. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo se dirige a esa iglesia y les habla mucho sobre los frutos carnales y también sobre los frutos espirituales. A final del día, son los frutos espirituales los que dan equilibrio a la vida de un creyente. Y en Proverbios, el proverbista dice algo parecido, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 25 y 28. El no tener rienda es un tema de decisión, es un tema de albedrío, es un tema de integridad. Realmente podemos elegir muchas cosas, mas sin embargo, cuando algo nos apasiona, no podemos actuar como los animales actúan normalmente. Denle a un perro, por ejemplo, un plato de comida y en su frenesí el perro se lo devora en unos instantes y no sabe cuándo ha quedado lleno. Le pueden seguir dando y si le gusta al animal, el animal va a seguir consumiendo el alimento.
Así pues, nosotros como seres humanos también debemos ser moderados en nuestros hábitos. El tema de la integridad, por ejemplo, es un tema de entereza moral. Es hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. El dominio propio es, en parte, un tema de integridad. Y en lo espiritual tiene que ver de cuán conscientes estamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. La gente del mundo es dirigida por publicidad, por sus jefes, por el amor a sus seres queridos. Los creyentes también podríamos caer en esa categoría, pero si perseveramos en la fe, estaremos conscientes de que como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así lo menciona Romanos 8:14. Busquemos pues, como dijo Pablo a los filipenses, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, y conservemos todo lo bueno para nuestras vidas y aquello que es agradable ante los ojos de Dios. Con relación a la tecnología, todos actuamos igual que un conductor de un auto. Siempre tenemos una razón para movernos que nos impulsa a hacer uso de un dispositivo. ¿Cuál es tu razón? Estudiar, trabajar, comunicarte con la familia, con tus amigos, con tu iglesia, entretenerte. Todo eso que te impulsa a cada instante a estar conectado, ¿te edifica o solo te entretiene y te distrae? El autoexamen del semáforo consiste en razonar ante cada situación, guardando las mismas directrices que guardan los conductores de un auto, obedeciendo la luz que la situación requiera. Por ejemplo, así como sabemos que el rojo es para detenernos, el conductor deduce que aun y cuando no haya un semáforo, deberá ser alto en cruceros donde el tráfico sea denso y exista un peligro de impacto, un choque que pueda causar la muerte. De la misma manera, el creyente deberá recordar que los colores del semáforo espiritual están presentes en su vida y hacer un alto ante una situación de alto riesgo, ya que la paga del pecado es muerte, según leemos en Romanos 6:23. Pero, ¿cómo determinar una situación con riesgo de muerte espiritual? En primer lugar, conociendo a la luz de la Biblia lo que conocemos como pecado. Recordemos que la Biblia menciona que es una infracción de la ley. Esto, a su vez, se traduce en rebeldía o ignorancia. A veces pecamos sabiendo que no debemos hacerlo y a veces pecamos ignorando la ley de Dios. Por omisión también, según Santiago, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aunque la Biblia menciona a Cristo como nuestro abogado, no debemos olvidar las directrices que el Espíritu Santo nos otorga, poniéndonos como ejemplo al salmista, que decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo encontramos en Salmo 119:11. El creyente además debe discernir ante una situación que manifiesta tentación y que podría hacerle caer. Ahí tendríamos el semáforo en amarillo, recordando que somos llamados a probar los espíritus si vienen de Dios. En este caso, cuando no tenemos un objetivo claro, corremos mayor riesgo de ser tentados. Por ejemplo, algo que a muchos jóvenes y adultos les ocurre es que forman parte de grupos de WhatsApp por cuestiones de escuela o de trabajo. Dichos grupos comienzan con un objetivo claro de avanzar en algunas tareas o tener un canal de comunicación, pero finalmente termina como un canal de expresión de lo que la gente realmente tiene dentro de sí. Además, en ocasiones se publican cosas impropias o de doble sentido, pero no nos incomoda salirnos. A veces consentimos esa conducta y no nos expresamos porque nos afecta la presión de grupo. El consejo aquí es evaluar la frecuencia de esos mensajes y la utilidad del grupo para nuestras vidas. Salir de él si es posible. Y si no, silenciarlo y archivarlo. Lo mejor es pisar a fondo el acelerador y salir cuanto antes de esta situación, recordando que cuando alguno es tentado, según Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Se entiende que concupiscencia es aquellas pasiones y deseos fuera de orden, falta de dominio propio. Por ello se nos llama a discernir ante la tentación. ¿Es algo que mora en mí o es influido por el tentador? Recordemos que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses que el enemigo de nuestras almas es el tentador. Y en primera de Juan nos recuerda, amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Por último, identificar la luz verde de las cosas santas, las cosas que nos fortalecen interiormente, que nos ayudan a construir con la ayuda de Dios una relación pacífica con nuestro prójimo y con Dios mismo, sabiendo que requerimos practicar una vida santa y piadosa para estar con dignidad delante del Señor, recordando, según como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta vez vamos a hablar de tecnología e higiene espiritual. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que, si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Esto lo encontramos en Mateo 6, 22 y 23. Iniciamos este tema ya con un poco más de analogías espirituales, con un poco más de la palabra del Señor. Y vamos a hablar sobre un mal que ocurre normalmente a un nivel cómputo, a un nivel sistema operativo. En el mundo informático, por ejemplo, utilizamos mucho la palabra configuración para hacer referencia a un sistema o a una aplicación. Cuando éstas funcionan en estado óptimo, se dice que están bien configuradas. Pero cuando no funcionan bien, decimos que el entorno o el sistema operativo, algunos dicen, el Windows está fallando y los programas corren muy lento. ¿Sí? Aquí es cuando decimos que hay una corrupción. Tenemos un problema de virus o algún parche que se aplicó mal o instalamos algo que nos despertó muchas publicidades, muchas propagandas. El caso es que todo fluye muy lento o simplemente no fluye y no se cumple correctamente con el objetivo de las aplicaciones. En ocasiones, para estos casos es necesario aplicar un antivirus. Esto para limpiar el entorno. Pero también en algunas ocasiones es necesario hasta formatear el sistema para dejarlo totalmente limpio. Y al final, cuando hacemos un diagnóstico, le decimos al usuario o al cliente cuál fue la causa raíz. Esto es para que tome sus precauciones y tenga mejores hábitos en el uso de su equipo. Pues bien, algo parecido ocurre con el tema de la higiene espiritual. Siempre hay una causa raíz que viene a desestabilizar nuestra vida de fe y en muchas ocasiones es aquello que nos entretiene, es aquello que contemplamos y le invertimos tiempo y razonamientos que sin darnos cuenta nos van apartando de una vida de comunión con Dios. Hagamos un análisis del uso de la tecnología en nuestros hogares. Esta herramienta que voy a mostrarles es muy conocida a nivel profesional para medir la situación de empresas, instituciones, proyectos o incluso personas. Es conocida como el análisis FODA. Del lado izquierdo, en colores verde y amarillo, tenemos los elementos internos que pueden ser alterados desde nuestro interior, elementos endógenos. Mientras que del lado derecho, en azul y rojo, podemos observar los elementos externos o exógenos que se deben analizar ya sea para sobrevivir o para mantenernos o progresar verdaderamente queremos hacerlo. Hagamos este análisis. Enfocándonos en el uso de la tecnología, revisemos este ejercicio. ¿Somos fuertes solo si la tecnología nos ayuda a generar contenidos ministeriales, por ejemplo? ¿Realmente estamos siendo productivos para el reino de Dios? Ahora, con relación a la familia, ¿son nuestros hijos más inteligentes? ¿Ha aumentado el intelecto de la familia? ¿Han diversificado sus capacidades, sus habilidades? ¿Son más aptos? ¿Utilizan de manera óptima las herramientas que tienen? Eh, ¿Logran ser productivos en los temas académicos? ¿Han logrado buscar más allá de la investigación que normalmente nos otorga, por ejemplo, la escuela sabática, para aprender de la palabra del Señor? ¿Se han sentido autoestimulados de alguna manera para seguir creciendo
espiritualmente. Eh, la tecnología nos ha proporcionado instrucciones para el hogar. Ahora tenemos un hogar mm, diferente, ha cambiado en algo, hemos aprendido a hacer algo. Yo puedo decirles que conozco familias que han logrado hacer muchas cosas siguiendo tutoriales, por ejemplo, de YouTube. Hay gente sin formación espiritual, sin formación de iglesia, por ejemplo, que comparte cómo crear una mesa, cómo pintar una casa, cómo preparar cierto alimento, recetas, cómo hacer incluso tés o algunas pomadas para curar algún malestar. Hay gente que le gusta compartir, ¿sí? Eh, esta tecnología nos ha abierto a compartir con los demás algo que nosotros podemos y es digno de transmitir a los demás. Vaya, la palabra del Señor. ¿Somos capaces de usar la tecnología para usarla como canal de evangelización? Si es así, tenemos fortaleza por el uso de la tecnología en el hogar. Sin embargo, también hay que observar las debilidades que tenemos. Por ejemplo, la procrastinación de tareas importantes. ¿Qué es procrastinar? Pues dejar para después lo verdaderamente importante. Podemos ver ejemplos, algo muy sencillo como decirle al hijo, levántate para que me ayudes a sacar la basura. Si el hijo dice, no me puedo levantar, al ratito voy, yo lo voy a hacer, pero en el tiempo que yo pueda. No lo dicen así, ¿verdad? Pueden decir, al rato voy, Ana. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto nos está indicando un nivel de desobediencia. La desobediencia es simplemente no hacer lo que nos manda o hacerlo cuando queramos hacerlo, ¿verdad? Entonces, son, como diríamos, dos tipos de desobediencia. Cuando caemos en este tema, estamos viendo que la tecnología está produciendo una debilidad en nuestras familias, ¿sí? Estamos postergando cosas. Socialización fuera de control. Ese es otro tema también importante. Hay gente que tiene grandes habilidades para comunicarse, bastante, mm, dirían la palabra parlachines, ¿no? Que les gusta mucho conversar. Yo soy uno de ellos, tal vez. Pero, ¿qué sucede en este caso? De pronto llega a las manos de las personas un Facebook, un, un WhatsApp, y se le invierte un tiempo desmedido. Y el tiempo desmedido termina por postergar también las cosas. Así que pues, tanto puede darnos el mismo resultado un joven que está horas y horas en un videojuego, como un padre o una madre de familia que está horas y horas conversando con familiares o con extraños o con temas de trabajo, etcétera, pero no se da la debida atención a los temas del hogar y del crecimiento. El otro tema es la sumisión tecnológica. ¿Qué es la sumisión tecnológica social? Simplemente son convicciones frágiles, una persona manejable, una persona que sabe, por ejemplo, que hay un mandamiento que dice no fornicarás, por ejemplo, mas sin embargo, por la misma presión de grupo, por la misma gente que comparte, volvamos al tema de WhatsApp, eh, fotografías, ¿sí? Indebidas, por ejemplo, no huye en ese momento de la situación. Empieza a expresarse, empieza a formar parte de una conversación poco agradable a los ojos del Señor, empieza a comportarse mm, violentando aquellas directrices que le fueron sembradas en su infancia. Y de pronto vemos que es una persona que ya cambió de opinión, de pronto vemos que es una persona que está en riesgo de dejar de ser miembro, por ejemplo, o es una persona que, peor aún, no se ha dado cuenta que ahora obedece más lo que la tecnología le dicta que lo que dicta la palabra del Señor o que lo que dictan los padres en su hogar. El otro tema es los problemas de ego, la arrogancia, el individualismo. Una persona que cae a sus manos un teléfono iPhone en esta época, a lo mejor el generación 12, que suele costar casi como el carro que yo tengo, estamos hablando de una persona que está olvidándose de que los recursos que tiene bien pudiera utilizarlos para otra cosa. Personas que hacen inversiones
por el solo hecho de tener un estatus. Personas que quiere trascender, no porque sean serviciales, ni porque sean personas pues que ameriten, ¿no?, un lugar, sino que quieren valer por lo que traen en la mano. Sí, que tengo tal laptop, que mira que es Touch, que me costó 40,000 pesos, mira que tengo este aparato que ahora le dictas esto y lo hace. Eh, Te estamos llenando los hogares de tecnología. Existen grandes cantidades de fabricantes que están inyectando o innovando en línea blanca, por ejemplo, el tema del Internet de las cosas. Hay cosas que se van a meter a la red y van a sugerir y corremos el riesgo de automatizarnos en esos temas. De pronto pongo el ejemplo, me viene a la mente de la calculadora. Simples operaciones aritméticas que antes podríamos hacer eh, en nuestra mente. Ahora somos dependientes de una calculadora para hacer una multiplicación, por ejemplo. Sí, entonces la mente ya no desarrolla esa capacidad intelectual por ser dependiente de la tecnología. Entonces, la sumisión tecnológica social es un tema muy amplio. eh, Vaya, ameritaría una sesión adicional para hablar de ella. Los problemas de ego, la arrogancia, el individualismo del que estoy hablando, también, también es un tema que va más allá de la sumisión, va más allá de la manera que el individuo percibe a sí mismo su estatus delante de los demás. Y hay que recordar lo que dice la palabra del Señor, que el que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Por último, tenemos el tema de la falta de empatía, que es insensibilidad, es falta de amor, es falta de, como dicen coloquialmente, ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto tenemos tanta tecnología en nuestra casa, somos tan dependientes de ella, que nos olvidamos de la necesidad de nuestro hermano, la necesidad de nuestro vecino, incluso no somos empáticos ante la pérdida. He logrado ver en esta época de COVID cómo algunas familias guardan luto porque falleció el abuelito, eh, guardan un determinado tiempo y de pronto vuelven o no dejan de estar desconectados de los juegos en línea, los adolescentes, por decir algo. Sí sufren, pero aún tienen esa atadura a las cosas que no pueden desprenderse de ellas. Y eso es falta de empatía. Sienten el dolor, pero no son capaces de transmitir un estoy contigo, un lo lamento, un oye en lo que te pueda ayudar, simple y sencillamente porque no tienen la práctica ni están entrenados en socializar verdaderamente en situaciones así de tribulación o de tristeza, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos vuelve infrasensibles, se podría decir, y tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestras parejas también, aún si nosotros mismos llegáramos a caer en esa situación, decirle a nuestras familias a la hora de la comida o en cualquier momento, ¿saben qué? Si notan que yo estoy cambiando de esta manera, por favor, háganmelo saber, me harán un bien. Eso es dentro de las debilidades. Y como familia recordar que no solamente familia es papá y mamá, sino todos, incluyendo a los hijos, aquellos que pueden aportar una opinión que puede reencauzar una debilidad en una oportunidad o en una fortaleza. De este lado de las oportunidades, pues podemos ver que la tecnología puede dar lugar a una nueva fuente de ingresos, por ejemplo. Óyeme, si me la paso escribiendo y a final de cuentas no hago nada, pues ¿qué me impide que yo escriba profesionalmente, verdad? Hay muchos blogs, hay muchos lugares que pagan por cuartilla, que pagan por artículo. Hay muchas formas de ingresos en Internet que se pueden buscar. Ese es otro tema también que se podría desarrollar. Puede inspirar a la creatividad el hecho de tener una computadora o un teléfono móvil. Claro que sí. También me he enterado de amigos músicos que utilizan ciertas aplicaciones como BandaLab, por ejemplo,
que ayuda a que se grabe un instrumento, a que la inspiración fluya y bueno, en el Ministerio de Alabanza es de gran bendición la tecnología. ¿Puede mejorar también la comunicación remota? Claro que sí, lo estamos viendo. Ahora hay programas de la iglesia en línea y eso es una gran bendición porque se están alcanzando almas que normalmente no van o no se atreven a visitar una iglesia. ¿Puede fomentar el desarrollo profesional? Sí, puede hacerlo, claro que sí. ¿Y cuántos jóvenes no están yendo más allá que lo que le dicta la escuela? O gente que ya no pudo seguir estudiando, pero se sigue desarrollando en un área y nos puede ayudar a descubrir nuevos talentos y habilidades. Así que la tecnología es una puerta, ¿sí? O es una ventana, pero hay que saber qué es lo que entra. Si entra lluvia, si entra nieve, si entra la luz del sol, solo lo sabremos viendo los frutos. Por los frutos nos conocerán. Las amenazas de la tecnología, bueno, son muchas. Pueden encerrarnos en el hedonismo. Ya sabíamos que el hedonismo es perseguir el placer y tratar de evitar el dolor. Puede atraer problemas legales si no nos damos cuenta, temas de derechos de autor, problemas de acoso, cosas que a veces no entendemos que tienen un impacto en otro país que quizá en el nuestro no lo tenga. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la evangelización también, pues existen algunas regulaciones ya en muchos países en donde no se pueden tocar algunos temas y pues hay que ser eh, como diría el Señor, aquellos discípulos que envió, sencillos y astutos, ¿verdad? Entonces, también hay que considerar que la tecnología puede dar acceso al mundo de las drogas, la pornografía, los juegos de azar en línea, a tantas cosas, y hay que saber poner un candado a ello. Y eso es muy importante. Existe la manera de poner filtros de contenido. OpenDNS es un servicio que recomendaría. Pueden hacer uso de Google. El OpenDNS viene haciendo como un redireccionamiento para que antes de salir una, una solicitud de nuestro hogar a un sitio indebido, este servicio mande un bloqueo. Esto es un buen tema que también se puede desarrollar. Eh, una amenaza adicional es que puede ponernos al margen del crimen organizado usando ingeniería social o la estafa, la extorsión. ¿Cuántos de nosotros no ha sabido de casos con los vecinos o con familiares donde hablan de tal parte y que urgentemente precisan de un depósito para que no le hagan daño a un familiar, a un pariente? Hay que tener mucho cuidado con nuestros datos personales que no se publiquen, teléfonos, domicilios, lugares que frecuentamos. Bueno, hay gente que por vanidad lo hace, hay gente que le encanta publicar ciertas cosas en redes sociales, pero el consejo aquí es tratar de ser lo más prudentes posible. ¿Podrá aumentar el sedentarismo e incrementar riesgos para la salud? Eso también es una amenaza. Claro que sí, durar horas y horas sentados frente a un móvil, frente a una computadora, nos puede llevar irremediablemente a un estilo de vida poco saludable. Hay que practicar algún deporte, salir a caminar, relacionarnos con personas que lo hagan y si no es posible salir de la casa por la contingencia, bueno, en nuestros hogares hacer ejercicios, algo muy importante es saber administrar nuestros tiempos, dedicarle, no sé, unos 20 minutos a trotar en casa, a usar la cuerda, a hacer alguna clase de ejercicio pero empezar a liberar todas esas toxinas. Entonces, es todo lo que podríamos hablar sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Debemos de entender que una vez que tengamos identificadas estas fortalezas, debilidades, oportunidades o amenazas, aquí pongo yo algunos ejemplos, ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Esa es la idea de hacerlos analizar, de hacerlos producir en ustedes esa inquietud para tomar estrategias que pueden ser ofensivas, ¿sí? Estrategias adaptativas, estrategias defensivas y también estrategias de supervivencia. ¿Cómo está eso? Vamos a explicarlo así rápidamente. Las estrategias ofensivas, una vez que ya tenemos el cuadro FODA creado para nuestra familia,
tienen como propósito potenciar nuestras fortalezas. Por ejemplo, si algo se está haciendo bien, pues no cambiarlo y mejorarlo. ¿Sí? Si, por ejemplo, escribimos artículos inspirados en la palabra de Dios, podemos hacer podcasts, podemos hacerlos llegar de una manera distinta a otra audiencia. ¿Sí? Podemos mejorar algo que nos está dando resultados. Las adaptativas, por ejemplo, es reorientar nuestras debilidades para encauzarlas como oportunidades. Sí, eso me viene a la mente, me recuerda a aquel pasaje de Pablo que decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿verdad? Porque sabemos que si tenemos debilidades, el poder de Dios se manifiesta en nosotros y sabemos que hay que buscar a Dios, decirle, Señor, aquí están mis debilidades, tengo tecnología en mi casa porque la necesito, pero tú sabes de qué cosas adolezco, de qué cosas adolece mi familia y de esta manera pedir al Señor la dirección de su Espíritu Santo, ¿verdad? Las defensivas, por ejemplo, contrarrestar esas amenazas externas con recursos internos. ¿Qué tenemos dentro de nosotros para mitigar estas amenazas? Hijos expuestos al bullying. ¿Qué dice la palabra sobre todas estas cosas? Bueno, sabemos que el Espíritu Santo nos da dirección y hay que oír la voz del Señor. Entonces, hermanos, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel, dice 1 Timoteo 5:8. No hagamos caso omiso a esta indicación y mediante las cosas que el Señor nos otorga, tratemos de tener familias fuertes y de aprovechar las oportunidades. Las debilidades y amenazas siempre estarán ahí, pero podemos recausarlas para la gloria del Señor. Ya para terminar nuestra charla, veremos las acciones para retener o recuperar nuestra salud espiritual. Hemos proporcionado las herramientas del semáforo y el análisis de uso de la tecnología. El primero para recordarnos cómo conducirnos sin soltarnos de la mano de Dios y el segundo para evaluar qué tan fuertes o débiles son nuestras familias utilizando la tecnología, identificar amenazas y aprovechar oportunidades y definir una estrategia de respuesta para reencauzar lo que pueda estar mal. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Y si algo no está funcionando bien, digamos al Señor como el salmista, lávame más y más de mi maldad, o como aquel leproso, si quieres, puedes limpiarme. El Señor está dispuesto a limpiarnos y sanarnos. Debemos hacerlo oportunamente, antes que haya consecuencias serias. En Hebreos 4:16 se nos recuerda, lleguémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en nuestro Señor Jesús decía, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y qué mejor médico de médicos que nuestro Señor Jesucristo. Por último, una vez ordenados nuestros hogares, sigamos firmes avanzando en los caminos de Dios, conscientes de lo que somos en Cristo y también de las cosas que podrían afectarnos y no bajar la guardia. Recordemos este pasaje de Hebreos 12:13 y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Esas serían las indicaciones. Y recordemos que al igual que el cuerpo físico, el cuerpo espiritual debe estar atendido bajo la guía de la palabra de Dios. Muchas gracias. Espero que esta charla haya sido de bendición para ustedes. Me despido deseando que el Señor les resplandezca y sean fortalecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.